Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de comunicación. ¿Recuerdas la clase anterior? Hablamos acerca del lenguaje, la lengua y el habla. Vimos sus características, pero también sus diferencias, ¿verdad? Hoy vamos a continuar con un tema que en lo particular me es fascinante y guarda relación con la clase anterior, porque la clase anterior hablamos sobre lo que era la lengua. Una de las lenguas es precisamente el español. Y hoy vamos a hablar acerca de su origen y una breve historia del español o castellano. Vamos entonces a tratar el día de hoy el origen y evolución del castellano. En primer lugar, muchos de nosotros nos hacemos o nos hemos hecho esta pregunta. ¿Cómo surgió el idioma que hablamos? ¿Cómo creen ustedes que se empezó a hablar el castellano o el español? Otra pregunta que normalmente nos hacemos, ¿cómo evolucionó? Si ustedes mal no recuerdan, la clase anterior les decía que no era lo mismo el habla de la Edad Media con el habla del siglo XXI, ¿verdad? De una manera u otra, nuestra habla, nuestra lengua ha ido evolucionando. No solo se quedó como en su origen, sino que a lo largo del tiempo ha ido evolucionando. Otra pregunta que normalmente nos hacemos, ¿qué lenguas han contribuido en la formación del castellano o el español? Cuando hablemos de las raíces, vamos a hablar acerca de las raíces griegas, las raíces latinas, que son aquellas que contribuyen y que están muy presentes incluso en nuestro día a día. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulos, les presento este mapa mundi. Miren, aquí nos vamos a dar cuenta, tenemos 9 idiomas. A ver, 3, 6, 9 idiomas. Tenemos el inglés, el español, el francés, chino, el malayo polinesio, portugués, ruso, árabe y otras lenguas. ¿Quién me dice cuál es la característica aquí? ¿Por qué creen ustedes que he presentado este mapa mundi? Miren, el inglés se presenta en color celeste. Veamos este mapa mundi, todas las zonas que están en celeste. Todas las zonas que están en celeste significa que son las regiones que hablan inglés. Pero vayamos a lo que nos interesa, que es el español o castellano. Está en verde. ¿Dónde se habla y que esté en verde? Miren, toda América Latina, ¿sí? Toda la América Latina habla el español o el castellano. América Central, América del Sur. Tenemos a Estados Unidos. Miren ustedes aquí, si nos podemos ver, como ciertos puntitos, como ciertas manchitas en toda la franja celeste, ¿verdad? Y acá vemos ciertas manchitas que significa que en estos estados se habla el español o castellano. Vamos a Europa. Pues en Europa se habla solamente aquí. ¿Qué región es esta? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien puede señalar qué región es esta? Esta parte de Europa donde se habla español o castellano. Y luego vemos que en ningún otro sitio más se habla español o castellano. No hay, pero ni siquiera un ligero puntito verde. Hay el verde agua, pero el verde agua es el malayo polinesio. El amarillo es el chino, el medio rosado, plomo, no sé, acá no lo distingo muy bien, es el francés. El rosadito es el árabe y el rosado más fuerte o más intenso es otras lenguas. Entonces, en conclusión, ya nos vamos dando cuenta de que en Europa solo en una región se habla el español o castellano. ¿Cuál es? No es tan difícil identificarlo, ¿verdad? Obviamente que es en la zona de España.
donde se habla el español o castellano. Nos pasamos así. ¿Listo? Ahora, y además, ¿en qué otra parte del mundo se habla? Pues en América Central, en toda América del Sur, y estas manchitas que vemos que son ciertos estados de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Ok? ¿Hasta aquí claro? Entonces, no es cierto de que el español se habla en todo el mundo. No, ya nos estamos dando cuenta, según este mapa mundi, nos estamos dando cuenta de que sí, en toda América sí se habla el español, en ciertos estados de Estados Unidos, en Europa, en España, y no vemos más. Por lo menos les estoy hablando del habla como idioma oficial, por si acaso. ¿Ok? Vemos que en el resto de la gran mayoría de Estados Unidos no es oficial el castellano, ni en Canadá, ni en la zona de Alaska, ni en el Asia, ni en el África, y menos en Oceanía. ¿Ok? Hagamos un resumen, grabémonos este mapita y pasemos a lo siguiente. Entonces, el español en el mundo, aquí lo vemos de otra manera, el español es lo que está en rojo y volvemos a ver que está toda la América Central, América del Sur y España. De eso ya no tenemos la menor duda, ¿verdad? El español se habla en América Central y del Sur, algunos estados de los Estados Unidos de Norteamérica y en España. ¿Quedó claro? Hasta aquí lo tenemos, ¿verdad? Ok, sigamos entonces. ¿Cómo se distribuye el castellano en el mundo? Pero ya lo hemos visto en el mapa. Pero veamos ahora por países. Ya lo hemos visto por continentes. Ahora veámoslo por países. Obviamente en Hispanoamérica. ¿Por qué se llama Hispanoamérica? Porque es la zona de América que habla el español. Por eso somos hispanoamericanos, hispano. ¿Ok? Y se habla en Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, El Salvador y Venezuela. Quiere decir, si nos vamos al mapa, América Central y América del Sur. ¿Listo? ¿Hasta aquí está quedando claro, chicos? Ahorita lo que estamos haciendo es identificar en qué zonas a nivel mundial se habla el español o castellano. ¿Dónde más se habla español o castellano? Habíamos dicho que en algunos estados de los Estados Unidos. Por ejemplo, ¿cuáles son estos estados? Tenemos California, tenemos Florida o la Florida, en Nuevo México, en Texas, Arizona, Colorado y Nueva York. Obviamente no estoy diciendo que aquí se habla exclusivamente el español o el castellano, sino que en estos estados se habla el castellano, además del inglés, obviamente, porque el inglés es el idioma oficial en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero también se habla el castellano en estos estados. En el África, miren, dato importante, en el mapa, por lo menos no habíamos identificado, de repente ustedes sí, yo no lo había identificado en el mapa mundi, perdón, que el mapa mundi no había identificado alguna zona del África, pero acá dice que sí, miren, se habla en Guinea Ecuatorial, en el Sahara Occidental, dos países del África. Bueno, al menos hay en el África algo, ¿no? Guinea Ecuatorial y el Sahara Occidental. Y en otros países, miren ustedes, como en Filipinas, en Israel también se habla el español. Ojo, que estoy diciendo que se habla. No estoy diciendo que es el idioma oficial. No nos equivoquemos. Obviamente, sus idiomas oficiales son otros en Filipinas, en Israel. A ver si sabemos cuál es el idioma oficial en Filipinas. ¿Quién lo dice? ¿O cuál es el idioma oficial en Israel? Y también se habla castellano
en algunas zonas, no en todas, en algunas zonas del Asia Menor. ¿Ok? Quiere decir, en algunos países del Asia Menor también se habla el castellano, no como lengua oficial, vuelvo a aclarar. ¿Listo? Donde sí se habla como lengua oficial es aquí, en Hispanoamérica. El castellano es la lengua oficial en Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, El Salvador y Venezuela. Dicho de otra manera, el castellano es el idioma oficial en los países de Centro y Sudamérica. ¿Listo? Idioma oficial en Centroamérica y Sudamérica. Idioma que se habla, pero que no es el idioma oficial, o por lo menos comparte el idioma oficial en ciertos estados de Estados Unidos, ya lo habíamos dicho, Alabama, Colorado, California, Florida, Nuevo México, Texas, Arizona, Nueva York, etc. ¿Ok? En ciertos lugares, en 2 países del África, como el Guinea Ecuatorial y el Sahara Occidental, y en otros países del Asia Menor, y también en Filipinas e Israel. ¿Qué más tenemos? La llegada del latín. Habíamos dicho, o había dicho anteriormente, de que el idioma, el español o castellano, tiene la influencia o tiene raíces tanto latinas como griegas. Entonces, vamos a ver, dice aquí, la llegada del latín. Los romanos llegaron a España en el siglo II antes de Cristo. Vamos a remontar un poquito la historia para poder saber cómo se origina el castellano y cuáles son las lenguas que influyen en el castellano. ¿Qué raíces? Ya dije, latina y griega, ¿ok? Que nosotros utilizamos en palabras comunes. O sea, no necesitamos un lenguaje muy culto como para acudir a ciertas raíces o ciertas palabras con raíces latinas y griegas. Ojo, ¿listo? Entonces, vamos un poquito a la historia. Dice que los romanos llegaron a España, conquistaron España en el siglo II antes de Cristo. O por lo menos los territorios que hoy es España. ¿Listo? Aquí vamos nosotros un poquito de historia. Los romanos trajeron la civilización. La civilización romana era más avanzada que la España del siglo II. No por gusto Roma llegó a ser un imperio, ¿verdad? Los romanos llevaron, bueno, cuando hablamos de su civilización, que llevaron su civilización, estamos diciendo que llevaron sus costumbres, pero sobre todo llevó su lengua. ¿Y cuál era la lengua de los romanos? No me vayan a decir que la lengua romana, la lengua de los romanos es el latín. Los romanos llevaron el latín. Esta es la lengua de los romanos. El Imperio Romano, Roma, conquista España en el siglo II. ¿Ok? Al conquistar los territorios donde hoy es España, Roma no solamente ya te conquisté y punto, no, sino también que lleva sus costumbres y sobre todo su idioma. Hagamos una comparación. Cuando vinieron los españoles a América y conquistaron el imperio incaico, los españoles nos trajeron sus costumbres, ¿verdad? También su religión, pero sobre todo, y lo más importante, trajeron su idioma, el castellano. Lo mismo pasó con España siglos antes, en el siglo II antes de Cristo. ¿Ok? Entonces decimos que los romanos al conquistar territorios españoles o lo que es España hoy,
Además de sus costumbres, lo que llevaron fue su idioma. ¿Cuál es su idioma? El latín. Pero no fue un latín clásico. Es el latín clásico que hablan las personas cultas, sino que trajeron el latín vulgar. No pensemos, cuando hablamos de latín vulgar, no pensemos que es algo soez, algo en que te habla con jergas, con vulgaridades. No. Se denomina así latín vulgar, pero que es el idioma, o perdón, la forma, el latín vulgar, es lo que utilizaban, por ejemplo, los soldados y la gente como nosotros, la gente del pueblo. ¿Ok? Los romanos no llevaron el latín culto. Ese latín culto lo hablaba la gente de la aristocracia, por ejemplo, pero también lo hablaban las personas dedicadas al arte, los escritores, por ejemplo. Sino que nos quede claro que llevaron el latín vulgar. No soez, no se confundan cuando hablamos de latín vulgar por un latín soez o por un latín, de jergas. No. Cuando hablamos de latín vulgar, estamos hablando de un latín que hablan los soldados y el pueblo, la gente común y corriente, como lo somos nosotros. ¿Listo? Las lenguas prerromanas compitieron con el latín durante algún tiempo. Las lenguas prerromanas quiere decir que eran las lenguas que se hablaba en la España del siglo II antes de ser conquistadas por los romanos. Por eso se denominan lenguas prerromanas, antes de Roma. ¿Listo? Y estuvieron compitiendo, estuvieron luchando para que se conserven, para que no se pierda, para que el latín no sea la única lengua que se hable en esos territorios, como aquí, ¿verdad? Los españoles trajeron el español, pero la gente seguía hablando quechua, a escondidas, pero seguía hablando quechua. ¿Listo? Vamos a dejar la comparación y regresemos entonces al origen del castellano. Las lenguas prerromanas lucharon mucho para que no se pierdan por mucho tiempo, hasta que poco a poco el latín fue dominando las lenguas prerromanas. El País Vasco, dice aquí, no sufrió la dominación romana como el resto de la península y por eso conservó su propia lengua, es decir, la lengua vasca. ¿Ok? Entonces, España era un gran territorio que finalmente lo conquistaron los romanos. Las lenguas que se hablaban antes de la llegada de los romanos se conocen como lenguas prerromanas, antes de Roma. ¿Listo? Sin embargo, por mucho que lucharon, finalmente poco a poco se fueron perdiendo estas lenguas prerromanas. A excepción de la vasca, la lengua vasca, porque ellos no sufrieron, ellos no fueron dominados por Roma. Ese fue un sector que no fue dominado por Roma. Por lo tanto, ellos sí conservaron su lengua. La mayoría de las palabras del castellano proceden del latín. Es decir, el 70% de las palabras que hoy en día hablamos proceden del latín. Por ejemplo, los días de la semana, menos el sábado, pertenece a otro. ¿Okay? Tiene otra raíz, a eso me refiero. Los meses del año, los nombres de las ciudades, los nombres de los pueblos, los numerales, son originarios del latín. Por ejemplo, el latín, la palabra pueblo Pamplona, León, Zaragoza, Mérida, Astorga, Lugo. Los meses del año son palabras derivadas del latín. Por eso decimos que el 70% del idioma castellano proviene o se deriva del latín. ¿Qué son las lenguas romances? Acá te hablan del castellano, el italiano, el francés, el portugués, el catalán, el romano.
el gallego, etc. Dice, la distinta evolución del latín originó la formación de distintas lenguas que reciben el nombre de lenguas romances. ¿Ok? Las lenguas romances, dice aquí. Como el castellano, catalán, gallego, italiano, francés, portugués, rumano, etc. Aquí vamos a tener un cuadro comparativo de las diferentes formas de cómo se pronuncia o cómo se habla la palabra pueblo en las diferentes lenguas romances. En latín se llama o se dice populum, el populum. ¿Recuerdan ustedes la expresión populorum? Refiriéndose al pueblo, el populorum. Ok, ese es latín. En castellano se llama pueblo, en catalán poble, en gallego povo, en francés, a ver, mi francés no es muy bueno, pero me parece que es puplo, algo así, y en italiano popolo. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, esta es la manera de cómo se refiere o cómo hablamos la palabra pueblo en las diferentes lenguas romances. Luego, España sufrió mucho. Ustedes saben que el común denominador en Europa han sido las guerras, las conquistas. Por historia lo sabemos, ¿verdad? Después de que vinieron los romanos, España se vio invadida por los visigodos. Dice, esta invasión se dio más o menos en el siglo V después de Cristo. Los visigodos invaden la península ibérica, dice, todo lo que es la península ibérica. Ellos se adaptaron a la cultura y al latín vulgar, ¿ok? Al latín que hablaba el pueblo, que hablaban los soldados, que se utilizaba en España. Pero los visigodos también nos dejaron muchas palabras de su lengua, que normalmente lo llamamos o lo conocemos como germanismos. Ejemplo, parra, ropa, ganso, aspa, guardia, espía, tapa, brotar. Imagínense, ¿cuántas palabras les son comunes? De aquellas que acabo de hablar, ¿cuántas palabras les son comunes? Normalmente nosotros hablamos de estas palabras, ¿cierto? Y eso viene del origen, o sea, pertenecen al castellano, pero es una derivación en este caso, o es un aporte en este caso, de los visigodos. ¿Ok? ¿Qué más tenemos a ver? Miren, pero no solamente se conformaron los romanos, los visigodos en invadir España o la península ibérica, sino también los árabes. Los árabes también llegaron a la península ibérica. Y tenemos palabras que se fueron dando ya sectorizadas. Por ejemplo, en la agricultura, las palabras más comunes y conocidas, imaginen, y vamos viendo cuántas hablamos nosotros día a día. Alcachofa, acequia, albaricoque, algodón, azúcar, zanahoria, aceituna, naranja. En jardinería, alelí, azucena, azar. En construcción, miren ustedes, albañil, alcoba, tabique, alcantarilla, azotea, azulejo. En ropa, utensilios, alfombra, taza, almohada, tarima, albornoz. En ciencias, álgebra, alcohol, cifra, jarabe, azufre, alambique. Todas estas palabras son derivadas o son aportes de la cultura árabe y la tenemos nosotros dentro de nuestro idioma. Hasta aquí entonces nos podemos dar cuenta de que si bien es cierto, nosotros hablamos castellano, pero hay lenguas
que influyen y que han aportado a la creación, a la formación, a la evolución de nuestro castellano. Hasta el momento tenemos a los romanos, tenemos a los visigodos y tenemos a los árabes. ¿Listo? El castellano a lo largo del tiempo se fue expandiendo. No solamente se quedó en aquella región de la península ibérica, fue expandiéndose. Si vemos aquí el mapa, este es un mapa de la península, vemos el castellano que es amarillo, que está una gran parte, un gran sector, pero tenemos el portugués, el gallego, el vascuence, el idioma vasco, y el catalán. Hoy en día, en estas regiones se sigue hablando el gallego, el vascuence, el catalán y el portugués. Sí es cierto, el castellano es el idioma oficial en toda esta zona, pero también se habla gallego, vascuence, catalán y portugués, ¿ok? El castellano nace en la parte norte de la zona de Castilla. Es una zona comprendida entre Cantabria y Burgos. De esta manera se va formando el actual mapa lingüístico de la península ibérica. Lo vuelvo a repetir, el castellano, gallego, vascuence, catalán y portugués. ¿Listo? Nace en la parte norte de Castilla, por eso que se llama castellano, ¿ok? El mapa lingüístico. Y está formado por las lenguas que ya les dije, además del portugués. Castellano, catalán, vascuence y gallego. Esto forma el castellano y el portugués. ¿Ok? Y nos dice aquí, todas estas son lenguas romances. El castellano, portugués, gallego y vascuence. Perdón, el castellano, portugués, gallego y catalán son las lenguas romance, pero la no románica es el vascuence. La lengua no románica es el vascuence. ¿Listo, chicos? Hasta aquí. Si tenemos alguna duda, siempre es bueno e importante que vayamos anotándolas para que luego puedan ser absueltas, ¿ok? Un ratito, quiero quedarme con este mapa de aquí. Con este mapa, para que ustedes puedan ver e identificar. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Yo les había dicho a ustedes que vamos más adelante a conocer acerca de las raíces griegas, de las raíces latinas, que son las dos raíces que forman nuestro idioma, nuestro castellano. Pero si hacemos un resumen, vamos a ver que las lenguas que han influido en la formación del castellano, básicamente es la latina, ¿no? Después de la invasión de Roma, de la conquista de Roma en tierras españolas, entonces los romanos nos dejan el idioma latín, que contribuye mucho en la formación y en el idioma castellano. Luego tenemos la invasión de los visigodos, que también nos ayudan a formar las palabras, y la invasión, aquí la tenemos, un ratito. Vamos a ver, vamos a avanzar un poquito. Luego venimos a las lenguas romances, los visigodos, y el aporte de los árabes. ¿Ok? No nos podemos olvidar de los árabes, ¿verdad? ¿Se dan cuenta ustedes? La mayor cantidad de palabras que hoy en día conocemos, o que conocemos en nuestro día a día, provienen de los árabes. Quiere decir entonces que el idioma castellano es un idioma con influencia de muchas otras lenguas. Latina, la lengua de los visigodos,
y el árabe. Y todavía yo les vengo diciendo de que tienen las raíces latinas, bueno, ya las conocemos, y las raíces griegas. También la cultura griega aportó mucho o aporta mucho en la formación de palabras en el castellano. Otra cosita más que podemos decir acá. Hace un ratito, y por eso que quería aquí corregirlo, hace un ratito le dije lenguas romances. Perdón, no eran lenguas romances, eran lenguas románicas, ¿ok? O romanas. Quiere decir que estas lenguas, el castellano, el portugués, gallego y catalán, han sufrido la influencia del latín, de la lengua, o sea, el aporte de los romanos. Al ser estas tierras conquistadas por Roma, pues sus idiomas, sus lenguas prerromanas, el gallego, el catalán, el castellano, no, el castellano no, el gallego, el catalán, el castellano, el portugués, vamos a considerarlas como lenguas prerrománicas, antes de. Pero cuando llegan los romanos, aportan el latín y se van formando. Y aquí, en el norte de Castilla, se va formando y se va consolidando un idioma que más adelante se conoce como castellano. La única lengua que no es románica, es decir, que no ha recibido la influencia de los romanos, es el vascuence. ¿Ok, chicos? Eso quería aclarar para evitar confusiones. Las lenguas romances son otras. Las lenguas romances, aquí tenemos el mapita, y vamos a saber que las lenguas romances que también han contribuido a la formación de nuestro castellano o de nuestro idioma, ¿no? Y tenemos al castellano propiamente dicho, al catalán, al gallego, al italiano, al francés, al portugués y al rumano. ¿Ok? Tarea para ti. Igual vamos a seguir trabajando en diapositivas para que te sea más fácil, más cómodo, aprovechando de que estás aquí en estos entornos virtuales, y vamos a seguir trabajando, vuelvo a repetir, en diapositivas. Tu tarea es, vas a averiguar, ¿ok? ¿Por qué le llamamos lenguas romances? ¿Por qué es tan importante la lengua romance? Por cómo influye en el castellano. Y puedes escoger, no sé, así como vimos en este cuadrito, la palabra pueblo, cómo se llama en las distintas lenguas romances. Puedes hacerlo también de la misma manera. O caso contrario, haces tu cuadrito comparativo, si quieres, sobre el origen y la evolución del castellano. Plasma lo que has entendido, plásmalo en esta diapositiva. De la forma que quieras. Organizador visual, mapa mental, cuadro comparativo, el esquema de llaves, lo que tú quieras, como tú sepas hacerlo. ¿Ok? Vas a formar y vas a decir, ok, entonces lo que yo entendí del origen del castellano es que se origina o recibe gran influencia cuando los romanos invaden y conquistan territorio español o la península ibérica. Perfecto. Bien. O también entendí de que en todo Centroamérica, Sudamérica, algunos estados de Estados Unidos, 2 países del África y una que otra zona del Asia Menor hablan castellano. El inglés, según lo que yo veo en el mapa, si regresamos al mapa mundi, vamos a ver que el inglés es uno de los idiomas que más se hablan en el mundo. Miren, está en América del Norte, Estados Unidos, Canadá. Está en partes de, este es Asia.
En el África no hay, ¿verdad? Miren, nos vemos en África. ¿Ok? Y vemos aquí, en esta parte de aquí de Oceanía. ¿Verdad? Vemos aquí, miren, ve, el inglés está presente en casi todos los continentes. América, África, Europa, Asia y Oceanía. Está, aunque sea en poquitito, pero está. Acá está el inglés, en esta zona de aquí. Bueno, aquí esto es Rusia, se habla el ruso, obviamente. Todo lo que es amarillo, este es el Asia, perdón. Tuve una desubicación en el mapa mundi, ¿ok? Este es Asia, este es China, ¿ok? Miren, entonces si hablamos, miren, tenemos el inglés en América del Norte, tenemos el inglés en Asia, ¿qué partecita será una islita, no sabemos, de Europa, está en el África, en buena parte del África, está en Oceanía, ¿ok? Pero concentrémonos en el español o en el castellano, que lo tenemos aquí, en esta partecita, que es España, y lo tenemos en América Central, en América del Sur, y en los estados de Estados Unidos de Norteamérica, como California, Florida, Nuevo México, Texas, Arizona, Colorado, Nueva York. ¿Qué más aprendí entonces del origen y la evolución del castellano? De que tiene gran influencia raíces latinas y griegas, de que son por lo menos tres idiomas que influyó en la formación. La latina, obviamente, la de los visigodos y la influencia árabe. ¿Ok? De lo que tú has entendido, ojo, que es de lo que tú has entendido, vas a ser este organizador o este mapita, lo que tú quieras plasmarlo y de la forma como quieras plasmarlo. Esa es tu tarea, ¿ok? Te voy a enseñar este pequeño video para que te quede un poco más claro lo que es el origen y la evolución del castellano. ¿Listo? Entonces vamos a ver, acá debe estar el video, este es nuestro videíto, y vamos a ver, aquí nos cuentan la historia del castellano. Pongamos atención y también anotemos las cosas que nos parecen importantes para luego poder hacer nuestro organizador visual. ¿Listo, chicos? Hace 2000 años, Roma era un imperio de aquellos que soñaban con dominar al mundo, y lo había venido haciendo bastante bien al conquistar gran parte de Europa. Lamentablemente, como la historia nos ha demostrado, no hay imperio que no entre en decadencia y acabe por fragmentarse, y más aún si es que vives rodeados de enemigos con tus mismas aspiraciones. Así pues, en muchas zonas que antes estaban bajo el poder de Roma, en los siglos VI y VII cayeron ante el dominio musulmán, entre ellas Hispania, que se convirtió en el nuevo califato de Córdoba. Entonces se originó una cuestión bastante efervescente. Por un lado, en Hispania se hablaba el latín vulgar, dígase una lengua con elementos propios de los poblados de la zona. Por otro lado, estaban las lenguas de los pueblos visigodos que habían llegado al territorio desde Germania y estaban asentados ahí desde antes de la llegada de los romanos. Y por último, y para terminar de preparar este suculento caldo de cultivo, llegaron los musulmanes con el árabe. Toda esta diversidad lingüística se fue mezclando y fundiendo a través de los siglos, hasta que a fines de la Edad Media, los reinos cristianos de la península ibérica buscaron el control peninsular y decidieron expulsar a los musulmanes del territorio español. Estos reinos eran los aragoneses, los vascos, los leoneses, los catalanes y los castellanos. Así pues, en 1492, cuando se produce la expulsión definitiva de los musulmanes, los reinos victoriosos tenían un problema para establecer el idioma oficial de la recientemente unificada España. Y así, mientras algunos monarcas discutían, dos reyes fueron un poco más astutos que todos y decidieron casarse para unificar las dos coronas de los reinos más grandes de España, el rey Fernando II de Aragón y la reina Isabel I de Castilla.
De ese modo, la lengua de estos dos reyes fue ganando terreno en España en detrimento del catalán, el vasco, el leonés y por fin el aragonés. De ahí entonces que llamamos a nuestro idioma el castellano, ya que se originó como una lengua romance o fusión en el reino de Castilla que hoy ha desaparecido. Ahora bien, hay algunos lugares donde es más común hablar de español que de castellano. ¿Alguna vez me han preguntado si es correcto decir esto? ¿Lo es? La respuesta es sí. La denominación español viene más bien de América. Es una forma de generalizar el español como el idioma que hablan en España, como hablar de chino, que es el idioma que hablan en China, sin detenernos a pensar que allá hablan el cantonés, el mandarín y un gran etcétera. Con todo, decir español a nuestra lengua es semánticamente correcto, aunque más correcto sería precisar que en España también hablan el vasco, el catalán, el leonés y el aragonés. Sí, aún. Así que, en definitiva, es mejor hablar de castellano. Hablamos castellano, tú y yo, y ahora lo sabemos, aunque los gringos no entienden de sutilezas y piensan que como latinos hablamos el Spanish o el latino. Si este video te gustó y quieres seguir viendo otros parecidos a este, te invito cordialmente a suscribirte a mi canal o a seguirme por las redes sociales. Se despide de ti tu amigo Josué Aguirre y espero verte en una muy próxima oportunidad. Per aspera ad astra. Bueno, esta fue una forma muy didáctica de explicarte o de contarte cómo se origina el castellano, ¿verdad? Ya te dijeron, empieza por la invasión de los romanos, luego los visigodos, pero miren, se origina en el norte de Castilla, pero para que se haga oficial, o sea, el más importante, no el más importante, a ver, aquí no, para que el castellano se haga el idioma oficial después de la expulsión de los árabes, ¿no? Después de la expulsión y que se vuelva a unificar a España, el reino de España, y que sea oficial, porque después que expulsan a los árabes, se dice, y ahora tenemos el catalán, el visigodo, tenemos el leonés, etcétera, y el castellano. Entonces, ¿de qué manera vamos nosotros cómo lo vamos a oficializar? ¿Cuál de ellos, el catalán, el visigodo, etcétera, el leonés, el castellano, cuál de ellos será el oficial? Y todos ahí los monarcas de cada uno de esas regiones peleaban y buscaban que su idioma sea considerado el oficial. Pero tenemos al rey Fernando y a la reina Isabel, de dos reinos diferentes, que decidieron unirse, decidieron casarse. Y al casarse, unifican el idioma castellano y lo hacen oficial. El castellano nace en el norte de Castilla. Al ser nombrado el castellano como idioma oficial, es cuando empieza a expandirse por toda la región, ¿no? Por toda la península, y se declara el idioma oficial de la península ibérica. Vuelvo a repetir. Al casarse el rey Fernando con la reina Isabel y declararse el castellano como idioma oficial de la península ibérica, es que empieza a crecer, a expandirse, primero por toda la península ibérica. Ya cuando, obviamente, cuando el castellano llega a América, es con el descubrimiento de América, ¿no? Con Cristóbal Colón, ¿no? Con los españoles, cuando descubren el nuevo continente, y obviamente vienen y nos traen, además de sus costumbres, su cultura, nos van a traer su idioma. ¿Listo, chicos? Entonces, tarea para ustedes. Lo que tú has entendido de la evolución del castellano, plásmalo en este organizador visual.
Hazlo en una diapositiva. Si te es más cómodo hacerlo en una diapositiva, si te es más cómodo utilizar cualquier otra herramienta, hazlo. ¿Ok? Utiliza lo que a ti te vaya mejor. Ya no te voy a decir, hazlo con tal. No. Lo que a mí me interesa es que tú plasmes lo que has entendido, que lo plasmes en un organizador visual. Puede ser en un esquema, vuelvo a repetirte, un esquema de llaves, puede ser en un mapa mental, ¿ok? Puede ser en un cuadro sinóptico, un cuadro comparativo, como tú quieras y como tú lo sepas hacer. Ojo, es como tú lo sepas hacer. ¿Listo, chicos? Y la otra tarea que te estoy dejando es acerca de las lenguas romances. Explícame por qué consideramos al castellano, al francés, al rumano, etcétera, ¿por qué los consideramos lenguas romances? ¿Qué son las lenguas romances? ¿Ok? ¿Y cuál es la influencia de las lenguas romances en el castellano, teniendo en cuenta que el castellano también es una lengua romance? ¿Listo, chicos? Entonces, averigua, indaga un poquito y plásmalo también. Si quieres, en el mismo organizador visual o lo haces aparte. ¿Qué son las lenguas romances? ¿Por qué las llamamos lenguas romances? ¿Cuál es la influencia de las lenguas romance en el castellano? Teniendo en cuenta que el castellano también es una lengua romance. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos, para qué lo queremos? ¿Ok? Nuestra finalidad es que nosotros aprendamos y que nos quede claro cómo se originó el castellano. Porque sabiendo nosotros cuál es la historia y el origen y la evolución de nuestro idioma, es que ya en la siguiente clase podremos hablar entonces ya del Perú, ya no de la región, ya no del continente americano, ya no de Europa, ni de los visigodos, ni nada de ellos. Vamos a hablar del Perú, ¿ok? Les había dicho minutos antes de que cuando los españoles llegan a América y llegan hasta el Imperio Incaico, aquí se hablaba una lengua oficial, que era el quechua, porque los incas, ¿verdad?, habían conquistado el Imperio Incaico y se hablaba un idioma oficial, pero también dentro o en las regiones también se hablaba otro idioma, el idioma del pueblo. Eso nos lleva a pensar o a preguntarnos cuántos idiomas se hablan en el Perú. En el Perú, por lo menos tenemos 3 idiomas oficiales: el castellano, el quechua y el aymara. Eso lo vamos a estudiar en la siguiente clase. En la siguiente clase hablaremos sobre el multilingüismo en el Perú. ¿Qué es el multilingüismo, perdón? Su mismo nombre lo dice, varios, ¿ok? La variedad de lenguas que se hablan en el Perú. Hasta aquí culmina la clase sobre el origen del castellano. Realiza tus actividades para que te quede claro, para que el tema te quede claro. ¿Ok? ¿Listo? Confío en ti, sé que lo vas a hacer. Utiliza la herramienta que creas conveniente, la que mejor te convenga, la que sepas utilizar para que puedas trabajar. ¿Ok? Ya van aquí, que no te envío la ficha, no te voy a enviar ficha hoy día, porque tienes trabajo que realizar en tu diapositiva o en tu presentación. ¿Listo, chicos? Nos vemos entonces la próxima clase. Cuídense y nos estamos viendo la próxima clase con un tema también exquisito, riquísimo,
para poder investigar, para indagar, para poder averiguar mucho más qué es el multilingüismo en nuestro país. Listo, cuídense.